Muy buenas tardes, mi nombre es Enrique Portales Tapia y en nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y específicamente de la Oficina de Transversalidad, la Facultad de Filosofía y Educación y la Dirección de Educación Continua, les doy la más cordial bienvenida al webinar de lanzamiento del diplomado Aprendizajes Transversales para la Educación del siglo XXI, a cargo de la académica María Eugenia Letelier. La Dirección de Educación Continua de la UNCE es la unidad encargada de generar los programas de actualización y especialización profesional, orientados principalmente a docentes en servicio y profesionales de la educación y de la salud, a través de una modalidad de trabajo abierto y flexible expresado en acciones formativas pertinentes y de calidad que atiendan las diversas demandas de especialización y actualización del medio interno y externo. Buscamos asegurar que los programas formativos se realicen en los ámbitos de relevancia institucional, como la educación y la salud, fortaleciendo y actualizando la formación profesional de sus participantes en coherencia con el modelo educativo de la UNCE, en un compromiso de aseguramiento de la calidad que radica en las propias unidades académicas de esta universidad. Asumiendo este desafío, la Oficina de Transversalidad y la Facultad de Filosofía, en conjunto con la DEC, desarrollan el diplomado Aprendizajes Transversales para la Educación del siglo XXI, el que tiene como propósito aportar a la formación de las y los profesionales de la educación competencias que les faciliten diseñar y aplicar estrategias pedagógicas basadas en enfoques de transversalidad. Desde el enfoque de la educación como un derecho humano fundamental, el diplomado proporciona un espacio de aprendizaje para desempeñarse en contextos socioeducativos diversos, con la finalidad de aportar al bien común y ofrecer un mundo mejor, sustentado en principios de responsabilidad, respeto y dignidad humana. El programa del Diplomado en Aprendizajes Transversales para la Educación del siglo XXI está inspirado en un enfoque transdisciplinar, como comprensión de un mundo que tiene imperativos complejos, como un diálogo metacognitivo de saberes que incorpora al ser humano multidimensional. Para dar inicio a este programa formativo, hemos preparado este webinar de lanzamiento en conjunto con medios educativos de la UNCE, para motivar a las personas a involucrarse en temas transversales relacionados con los procesos educativos. Dicho esto, a continuación, y como a modo de introducción, dejo con ustedes a la decana de la Facultad de Filosofía y Educación, señora Solange Tenorio Eitel. Ella es profesora de Educación Diferencial, magíster en Educación Diferencial UNCE, doctora en Ciencias de la Educación y ha desarrollado principalmente las líneas de investigación relacionadas con políticas educativas, diversidad e inclusión y formación inicial docente. Decana, por favor. Ahí sí. Bueno, muchas gracias, Enrique. Lo primero, saludar a todos y a todas las presentes, a las autoridades que nos acompañan esta tarde, a nuestros académicos, futuros estudiantes, ojalá del diplomado, y en especial voy a saludar también a los directores y directoras de departamento que estoy viendo que nos acompañan, y a las unidades de apoyo. Aquí muy importante, obviamente, la DEC, Enrique, la Dirección de Educación Continua, la Oficina de Transversalidad, María Eugenia, también obviamente Comunicaciones que nos está apoyando, y quiero saludar, bueno, a mi secretaria de facultad, Marcela Romero, y como dije, a todos los profesores y profesoras, y ahora en especial a Nolfo Ibáñez, que va a ser nuestra conferencista estrella, nuestro querido Premio Nacional y merecido de Educación 2021. Bueno, comentarles que para mí personalmente y para toda la facultad es un privilegio y un gran honor tener esta sesión con ustedes hoy día, porque se cierra al menos una etapa para comenzar otra, y esta etapa ha sido de un trabajo que hemos desarrollado en equipo para llevar adelante este diplomado en aprendizajes transversales del siglo XXI. Y este diplomado que hemos desarrollado con mucho cariño y también con mucho profesionalismo, da cuenta de una necesidad que ha sido permanente
en los académicos de dar respuesta a las necesidades de formación que hay en el medio. Y en ese sentido cumple completamente con uno de los objetivos estratégicos del plan de desarrollo de nuestra facultad, tendiente a potenciar todos los vínculos que tenemos con nuestros ex estudiantes y con la comunidad en general, y de ofrecer oportunidades de seguir perfeccionándose, ya sea a través de cursos, diplomados y también de grados académicos. En ese sentido, este diplomado que viene a responder a ese objetivo y también a fortalecer la formación de la comunidad y fortalecer los vínculos con ella. Y un vínculo bidireccional, porque sabemos que en esta interacción nos fortalecemos mutuamente. Recogemos experiencias que van a fortalecer también nuestro aprendizaje, y ese es el foco que tiene justamente este diplomado que hemos llamado aprendizajes transversales, como aquellos aprendizajes que son muy importantes y que deben ser hoy día el foco en la formación de profesores y también de profesionales ligados al ámbito de la educación, y que son aprendizajes que son relevantes. Ya tenemos la experiencia de nuestro minor en transversalidad en pregrado, y consideramos que muchos de los temáticas que vamos a tratar en este diplomado son realmente los que están vigentes y vienen a colaborar a levantar problemáticas del ámbito educativo y a proponer respuestas situadas. Esta es una invitación a unirse a este diplomado, porque creemos firmemente que la modalidad en que se va a desarrollar y el trabajo en equipo es una novedad, es bastante innovador, porque va a posibilitar que trabajemos interdisciplinariamente en un conjunto de equipo de profesores y profesoras para retroalimentar las temáticas y realizar propuestas bastante concretas y estrategias para dar solución a los problemas que ustedes, los interesados en este diplomado, puedan levantar desde sus realidades educativas o socioeducativas. Así es que nada más que agregar la enorme satisfacción que es para la facultad por cumplir con sus objetivos y también por fortalecer este vínculo con la comunidad a través de este diplomado, y agradecer la presencia hoy día también de todos ustedes, y en particular de Nolfa, que nos llena de orgullo que nos acompañe en este diplomado. Muchas gracias. Decana, muchas gracias por sus palabras. Quiero mencionarle a la audiencia, a todas las presentes, ¿cierto?, que posterior a la presentación que haga cada una de nuestras invitadas, daremos paso a algunas preguntas, comentarios que ustedes quieran hacer. Si gustan, pueden hacerlo a través del chat, no hay ningún problema, pero también al final, ¿cierto?, de cada presentación se les permitirá que abran sus micrófonos y hagan preguntas o comentarios a viva voz si es que así lo estiman conveniente. Dicho eso, a continuación dejo con ustedes a la doctora Nolfa Ibáñez. Ella es educadora diferencial, académica e investigadora de la UNCE, magíster en educación con mención en educación diferencial, doctora en educación y Premio Nacional de Educación 2021. Profesora Nolfa, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es una bonita iniciativa. Necesitamos muchos profesores actualizados en la idea de transversalidad. Y por eso mismo quería yo hoy, además de saludar a todos y a todas, y de agradecer la invitación, reitero, dedicarme a hablar un poquito en estos minutos, que entiendo que tengo como 15 minutos, sobre la comprensión de la diversidad en educación. Está estrechamente relacionado este concepto, digamos, con lo que pretende como competencia principal y como perfil de egreso el diplomado. Nosotros hemos trabajado con el equipo de diversidad de la UNCE por muchos años en resignificar este concepto más allá de la educación diferencial. A partir de la educación diferencial fue esa la motivación, pero a poco andar nos dimos cuenta que la diversidad no es
la focalización en categorías, no es la categorización general de aspectos, características, cualidades o habilidades, sino que la diversidad es una condición de la situación educativa, porque es propia de todo grupo humano. Nosotros entendemos la diversidad como consecuencia de distintas maneras, distintos modos de construir sentidos y significados. Sabemos ahora que no tenemos acceso a una realidad independiente de nosotros. No podemos decir que esto es así tal como es, porque nuestras condiciones de constitución como seres humanos no nos permiten hacer eso. Asumimos nosotros en nuestras líneas de investigación, que en el caso de la diversidad tiene muchísimos años, le voy a decir cuántos, porque son muchos, asumimos fundamentalmente el fundamento epistemológico cercano al constructivismo radical, el pensamiento y el aporte de nuestro biólogo y epistemólogo recientemente fallecido y amigo, Humberto Maturana, los planteamientos de von Glaserfeld, von Feste, Bateson, Morán, entre otros, ¿cierto? Que nos muestran desde distintos ángulos, de la ciencia dura o de las ciencias sociales, que no podemos tener acceso a una realidad con independencia de nosotros. Por lo tanto, esta concepción de diversidad asume que cada persona construye sentidos y significados para los objetos y relaciones que van configurando su mundo. Por lo tanto, la diversidad es consecuencia de ese modo de vida. Depende cómo vivimos, depende de cuáles son nuestras relaciones interpersonales, cuáles son las coherencias operacionales que están presentes en las interacciones desde que somos niños, la construcción de estos sentidos y significados, de objetos y relaciones. Aunque después, si hablamos el mismo idioma, nombremos esos objetos y relaciones con la misma palabra. Esto lo hemos demostrado en sucesivas investigaciones, donde constatamos que sentidos y significados diferentes se denominan después con la misma palabra, porque las personas son hablantes del mismo idioma. Pero esa palabra no tiene el mismo sentido para un niño de clase media de Santiago que para un niño mapuche de la Araucanía o para un niño aymara del altiplano. Esta concepción de diversidad entonces es abarcativa, es general, no tiene que ver con el otro diferente a uno, que implica lamentablemente hasta el día de hoy la idea de que es algo peor que uno. Nosotros sostenemos que la diversidad es consecuencia de estos modos distintos de construcción de mundo, que no es ni mejor ni peor, sino solo diferente, y se constituye el lenguaje en la posibilidad de hacer distinciones, cualquiera sea este lenguaje, no necesariamente el lenguaje verbal, se constituye dependiendo del modo de convivencia. Esta comprensión, a mi juicio, debiese ser el marco de la dimensión pedagógica en la formación docente. La idea de que lo diferente es peor está todavía muy anclada en la imagen colectiva de la sociedad chilena, al menos. Creo que es un desafío, una responsabilidad de la formación docente, inicial y continua, sacar esa idea que además es absolutamente incorrecta. Hay una cuestión que impide que esto que hemos dicho, por lo menos desde las investigaciones del Departamento de Educación Diferencial de la UNCE y desde otros lugares también, no se ha consolidado de la manera en que nosotros hubiésemos esperado. Todavía persiste esta idea de que lo diferente es peor y que el otro diferente
lo que tenemos que hacer es que se parezca a uno, lo que es, a mi juicio, una barbaridad, ¿ya? Pero esa es una idea que aún permanece. Y yo creo que es porque las lógicas que guían el desarrollo económico y social actual, ¿ya?, en nuestras sociedades modernas, suponen que aquello que es bueno, aquello que se considera bueno, es bueno para todos, y que se logra utilizando los mismos procedimientos. Esta idea de que lo que yo considero bueno para la humanidad es A, y el procedimiento para conseguir ese A es el mismo para todos, conlleva inevitablemente grupos que van a lograr objetivos mediante ese procedimiento o esos procesos, y grupos que no van a lograr los objetivos mediante esos mismos procesos. Lo que tiene como consecuencia, inevitablemente, como digo, el surgimiento de individuos que discriminan y de individuos que son discriminados. Y esa es una cuestión que yo pienso que debe ser audazmente contrastada por la formación inicial y continua de los docentes, que tienen ahí una gran responsabilidad. Porque esa mirada ignora las distintas construcciones de mundo. Ignora que hay distintos sentidos y significados en los grupos de personas, cualquiera que estos sean, aun cuando nombren estos significados y sentidos con las mismas palabras. Maturana decía: las palabras no revelan, sino que ocultan las coordinaciones de acciones que se han construido con un sentido particular. Es una cuestión muy interesante. Pero además, esta perspectiva ignora el derecho que tienen las personas a la libertad de poder intentar lograr aquello que valoran. Y esa es una cuestión, a mi juicio, muy, muy importante, que la releva hace ya varios años Amartya Sen, la libertad para intentar lograr aquello que se valora. El intentar lograr aquello que se valora puede ser por procedimientos completamente distintos a lo que esta sociedad hegemónica determina. Yo pienso que estas lógicas son las que dificultan abrir espacio, ampliar la mirada, ¿ya? Y seguir encapsulándonos un poco en lo que es el establecimiento de relaciones de jerarquización, de clasificación, de etiquetas, ¿ya? Y que perdura. En eso tenemos la formación docente una gran responsabilidad. No lo hemos hecho todo lo bien que hubiésemos debido, porque si no, habrían cambios. Hay que pensar que sobre todo en los niveles iniciales de escolaridad, la convivencia prolongada que tienen los niños con sus profesoras y profesores no es irrelevante. No es irrelevante ni para lo emocional, para el desarrollo cognitivo, ni tampoco para el desarrollo del sistema nervioso. No da lo mismo para el sistema nervioso un niño que vive contento en esta convivencia prolongada a un niño que vive estresado o disgustado o asustado. Es muy distinto, las consecuencias son diferentes. Esta concepción de desarrollo que nos limita el avance hacia una sociedad más plural, más humana, más, no quiero decir más inclusiva, porque cuando uno dice inclusiva, conlleva que está excluyendo a algo. O sea, la idea es que la sociedad debe ser más igualitaria. Necesariamente tiene que haber una equidad, tiene que haber un respeto por el otro, con independencia que sea diferente a mí. Y esta manera, este marco que tenemos económico, social,
refleja de alguna manera este proyecto universalista de la sociedad actual, que pretende, como decía antes, que lo bueno, lo que se considera bueno es bueno para todos, lo que se considera malo es malo para todos, y los procedimientos adecuados son adecuados para todos y todas. Eso lo podemos ver nosotros en nuestro sistema educativo. Tenemos un sistema educativo con un currículum absolutamente sobrecargado, casi monstruoso. ¿Ya? Las universidades tampoco han hecho cambios fundamentales ahí, también tienen un currículum sobrecargado. Pero además, en el sistema educacional se ha focalizado muchísimo el control y la rendición de cuentas. Pienso que el control y la rendición de cuentas deben existir, pero cuando se enfatizan demasiado y pasan a ser un fin en sí mismos, es una barbaridad. Se quitan los espacios de autonomía a los actores del sistema educativo. Yo creo que estamos en un momento propicio, tenemos una oportunidad, tenemos una convención constitucional, tenemos aires de cambio, ¿ya? Y visibilización de cuestiones que hasta ahora la sociedad no las consideraba. Una muestra es que le hayan dado el Premio Nacional a una educadora diferencial, por ejemplo, ¿ya? Porque yo no tengo duda que antes han existido otras educadoras diferenciales que también lo merecían. Pero este tiempo moderno, si no lo aprovechamos, el tiempo actual, digamos, lo que pasa hoy día en Chile, ¿ya? Va a pasar y no va a ocurrir ningún cambio estructural si no nos atrevemos. Ahora, un currículum, yo estuve mirando el currículum del diplomado, y bueno, los currículum, como todos sabemos, no son inocuos, no son neutrales. El currículum, como decía Da Silva, fabrica los objetos de los que habla, los individuos a los que interpela, fabrica identidades. Y eso es verdad, porque es una convivencia en coordinaciones de acciones que van construyendo sentido y significado particular. Yo creo que uno de los desafíos de este diplomado es que las y los estudiantes del diplomado se hagan cargo del lugar en el que están, en el sentido de en qué baldosa, por decirlo de alguna manera, están parados para mirar esto. Porque tenemos en nuestra sociedad hegemónica un estilo de hablar de los indígenas sin los indígenas, de hablar de la educación no sexista sin las personas que sí han sufrido una discriminación de ese tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que eso es un desafío para el diplomado, hacerse cargo desde dónde está mirando uno. Uno está mirando desde su experiencia de ser parte de una sociedad hegemónica, que tiene intrínsecamente cuestiones que son contrarias a aquello que se aprenda en el diplomado. Y eso es una cuestión muy, muy, muy relevante, creo. Y muy valiosa, si es que efectivamente se logra. Yo recuerdo lo difícil que fue para mí, en términos de ocupar energía y mucha reflexión, cuando empecé a investigar en esta perspectiva, el hacerme cargo que yo era observador de otra cultura, que por lo tanto no tenía idea de qué es lo que estaba pasando en el otro, cuando tenía determinado comportamiento o cuando las interacciones eran de un modo que yo no había visto antes. Y eso significa un esfuerzo intelectual. ¿Cómo uno puede hacerse cargo de que es observador, de que no sabe
lo que la otra cultura está priorizando, y que si se mantiene en esa calidad, es decir, con la conciencia de ser observador, sí va a descubrirlo. Esa es al menos mi experiencia, que fue la misma experiencia que tuve cuando trabajé con niños con conductas desadaptativas. Cuando un niño se levantaba del lado mío y se iba a la pared a golpear su cabeza, al principio, yo tenía que hacer un esfuerzo enorme en la reflexión para decir, yo digo que se está pegando, pero yo no tengo idea lo que ese niño, lo que le está pasando. El niño no tiene lenguaje, no ha habido ninguna particular incidente, no tiene que ver con esta relación, no estamos en una interacción amorosa, no tiene que ver conmigo, y por lo tanto ese comportamiento no existía en la relación. Es decir, el niño se paraba y se iba a golpear, y yo seguía trabajando, que era, digamos, mover y sonar objetos, hasta que el niño venía, se sentaba y seguía conmigo, porque lo que nosotros llamamos su agresión, autoagresión, no entraba en la relación. Pero eso requiere una profunda reflexión de quien está haciendo ese trabajo. Y por supuesto, después no pasó nunca más cuando estábamos trabajando. Y eso tiene que ver con el hacerse cargo de que uno es observador de un otro diferente, que es legítimamente diferente, aunque yo no esté de acuerdo con eso, pero es legítimamente diferente, porque su comportamiento, su pensamiento, en el caso de niños sin ese problema intelectual, sin un déficit intelectual, su pensamiento, su razonamiento, su reflexión, provienen de un modo de vida. Y voy a contar algo que he contado siempre, y seguramente alguna de ustedes se lo va a repetir, pero que es muy decidor. Es tan dramático que es increíblemente ilustrativo. Cuando iniciamos los trabajos con los niños de la cárcel, habían 2 estudiantes de problema de aprendizaje que estaban haciendo su tesis en la MI, en la metodología interaccional integrativa, y 2 de los niños se pusieron a pelear, y la profesora, las estudiantes, bueno, utilizaron los tips que uno les daba en las clases para esos momentos, y le preguntaron en voz muy alta, gritando a otro niño, pongamos, Juanito, ¿qué te parece lo que está pasando ahí? En vez de ir a separarlos o llamarlos por su nombre a los niños que se habían trenzado a golpe. Bueno, los niños que se habían trenzado a golpe dejaron de golpearse porque les llamó la atención, le están preguntando a otro qué les parece lo que están haciendo ellos. Y el otro niño dijo, me parece muy mal, pues tía. Mis estudiantes se sintieron por un segundo muy reconfortados porque pensaron, va a decir que está muy mal porque están peleando. Y el niño, que tendría unos 8 o 9 años, dijo, muy mal, pues tía, porque estos tales por cuales no se sacan chocolate. Lo malo para ese niño no era la pelea, era que no había sangre. Para que, o sea, una pelea puede ser buena para ese niño, en la medida que haya sangre. Si no hay sangre, no sirve. Ahora, ¿qué es lo que uno pensaría? ¿Qué pasa si yo voy y le digo a ese niño, oye, pero no puedes pensar eso, las personas tienen que respetarse, no saco nada? El niño trae su experiencia, aprendió eso como valor. Si yo quiero que lo desaprenda y que aprenda otra cosa distinta, tengo que tener una convivencia prolongada con él para que cambie la perspectiva. Y de eso es lo que uno tiene que hacerse cargo, creo yo, más que en la aceptación o el aprendizaje de discursos de inclusión, de discursos de no sexismo o de interculturalidad. Creo que el tener claro dónde uno está, cuál es la cultura de uno, cómo ha sido formada o formado con los estereotipos que todas y todas tenemos desde nuestra formación, y que para especialmente las personas de diferencial, sin duda ha sido un ejercicio constante
desde que uno inició los estudios. Creo que eso es algo también importante para un diplomado sobre transversalidad. Y por último, quisiera yo, no, por penúltimo, quiero también decirles que la escuela, en todas las investigaciones que yo he hecho, en las 3 líneas de investigación, en la línea de saber pedagógico y práctica docente, en la línea de interculturalidad, en la línea de construcción de mundo y en la línea de la metodología interaccional integrativa, aparece la escuela como el lugar donde surge la discriminación. Eso es interesante. Para las personas que son de otra cultura, donde surge la discriminación es en la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela sigue con un pensamiento y una mirada hegemónica de que todos somos iguales, lo que decía antes, y que los procesos con los cuales se logran los objetivos para unos se logran para todos. Y eso no es así. Y por último, ahora sí, hay una cuestión en el diplomado que me gustó mucho y me llama la atención, que es el concepto de transdisciplina. Yo he estado el último tiempo mirando esto de la transdisciplina y creo que el enfoque que más me hace sentido, las tres miradas que hay más o menos sobre la transdisciplina, es el de la subversión. Esto es el de subvertir los criterios de legitimidad de determinadas concepciones, particularmente concepciones científicas. Porque la transdisciplinaridad implica eso, implica subvertir los criterios de legitimidad, ¿ya? Y que la comunidad científica, por ejemplo, acepte eso e integre conocimientos locales, por ejemplo, pero no aislado del que los produce, perdón, no que los produce, que los construye. Entonces, la persona que construye un conocimiento local, que sin duda es heredado de generaciones anteriores, tiene que participar en este trabajo transdisciplinario. Y ese es el enfoque que yo pienso que, aun cuando es complejo, es lo que viene para el futuro. Revisar los trabajos de transdisciplinaridad del mundo, uno ve que la integración de conocimiento local al conocimiento científico es todavía lo menos estable de la transdisciplina, porque tiene mucha complejidad, ¿ya? Pero sin duda es un esfuerzo que vale la pena. Los saberes que yo he observado en las comunidades indígenas, ojalá las tuviésemos en nuestra escuela, ¿ya? La autonomía permitida a las niñas y a los niños pequeños, el no dar instrucciones sobre cómo hacer las cosas, el no castigar el error, ¿ya? Son cuestiones que significa respeto por el otro, son cuestiones que nuestro discurso educativo las tiene hace mucho tiempo, pero la escuela no se caracteriza por eso. Todo lo contrario, la escuela no permite autonomía, da instrucciones para todo, sanciona el error, ¿ya? Es decir, y el trabajo colaborativo, que es particularmente importante, propio de las comunidades indígenas. En la escuela existe mucho más el individualismo y la competencia. Así es que yo creo que este diplomado de transversalidad puede ser un aporte muy significativo a nuestra educación y por lo tanto a nuestra sociedad. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muchas gracias, profesora Nolfa, por sus palabras y por compartir su experiencia en este webinar de lanzamiento. Me llamó mucho la atención lo que menciona en relación a atrevámonos a cambios estructurales, ¿cierto? Y hagámonos cargo del lugar donde estamos. Creo que es un mensaje muy potente que usted hace, ¿cierto?, a los futuros educadores y principalmente a quienes están en la escuela y en los colegios actualmente, ¿cierto?, trabajando y dedicando su rol docente. Ya que la escuela como un lugar donde surge la discriminación, creo que compartimos 100%
esa postura, ¿cierto? Más centrado en aspectos de la competencia y diferenciar a los niños más que este trabajo colaborativo que usted mencionaba. A continuación damos paso para alguna pregunta, comentario que quiera hacer la audiencia. Por favor, les pido que, si así lo estiman conveniente, que levanten su manito de Zoom, abran su micrófono y se atrevan, ¿cierto?, a hacer algún tipo de pregunta, comentario en base a lo presentado por la doctora Norfa. Me parece que no hay comentarios, no hay algún tipo de pregunta. Eso. Está todo claro, claro, nadie tiene ninguna duda. ¿Sí? Fantástico. Excelente, muchas gracias, profesora. Bueno, a continuación y para seguir avanzando, ¿cierto?, en nuestro webinar, como etapa final de este espacio de conversación y de compartir, dejo con usted a la doctora María Eugenia Letelier Gálvez. Ella es coordinadora académica del Diplomado de Aprendizajes Transversales para la Educación del Siglo XXI, es socióloga, magíster en Sociología, doctora en Educación y coordinadora de la Oficina de Transversalidad de la UNCE. María Eugenia, por favor. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, es un honor tener aquí a Nolfa Ibáñez, que ha entregado su vida en la educación, y quiero empezar por agradecer, porque este es un trabajo de equipo. Lo que vamos a presentar ahora sobre el diplomado en aprendizajes transversales para la educación del siglo XXI ha sido posible y es posible gracias a un trabajo mancomunado, un esfuerzo común, a una necesidad también común de proponer temas innovadores, miradas de futuro, y ahí ha sido la Facultad de Filosofía y Educación, su decana, su secretaria académica, que el equipo que ha trabajado, digamos, junto con la Dirección de Educación Continua, la Unidad de Gestión Curricular Institucional, y el equipo académico que está trabajando en esta propuesta de diplomado, lo que quiero decir es que es una co-construcción, una mirada colectiva. Voy a hacer una pequeña presentación para que sea más ordenada quizás la forma en que nos comunicamos. Y aquí está. Vamos a ver. El nombre entonces de nuestro diplomado es aprendizajes. El foco está puesto en los aprendizajes transversales para la educación del siglo XXI, y es de la Facultad de Filosofía y Educación, con la colaboración de la Oficina de Transversalidad, que es la que me toca a mí coordinar. Yo quisiera decir que los antecedentes son muchos para este diplomado. Están en la vida cotidiana y en la experiencia que brillantemente nos contaba, compartía con nosotros Nolfa, que tiene que ver con la experiencia cotidiana en relación con la educación, ¿no? Como antecedente reciente, nosotros tenemos los estándares de la profesión docente como el marco para la buena enseñanza, que fue recientemente difundido desde el CPIP, en donde por primera vez, yo diría, se colocan mayores énfasis en el tema de la formación integral de las y los estudiantes. Entonces tenemos allí un marco como de política nacional que empieza a visibilizar estos temas. Pero nosotros también dentro de la universidad tenemos una experiencia, un antecedente, en un programa innovador que iniciamos el año 2019, pero cuyos antecedentes en realidad están en el modelo educativo de la universidad. Y en el modelo educativo, que esta experiencia innovadora llamada Minor en transversalidad, se acentúan, se focalizan algunos temas que considera la universidad especialmente relevante en la formación de sus estudiantes.
Y dentro de ellos están estos enfoques de inclusión, derechos humanos, interculturalidad, sustentabilidad, género y sexualidad, que fueron algunos de los que, con los cuales iniciamos la experiencia del minor en transversalidad en el año 2019. Ello fue, digamos, dándonos también antecedentes que nos permiten hoy día, desde esta reflexión sobre la experiencia, sobre la práctica, proyectar a la formación continua en este diplomado. ¿Y por qué? Hay un contexto, ¿no es verdad? Nosotros tenemos un contexto, como decía Nolfa, en que se empiezan a visibilizar ciertas diversidades, ¿no? Ciertas diferencias también. Y eso tiene que ver también con los movimientos sociales, con las coyunturas políticas. Nosotros estamos, digamos, desde el 2018 con el movimiento feminista, lo que ha significado el estallido social, la convención constitucional, la diversidad en términos también de población inmigrante que se integra a los sistemas escolares y se integra en la vida cotidiana de las personas, con todas las dificultades. Tenemos también un tema de la, bueno, tenemos hoy día más que nunca el tema de la sustentabilidad como un tema que tiene que ver no solamente con la sustentabilidad, tiene que ver con la sustentabilidad de la vida en el planeta, y no solo de la especie humana, de la vida en el planeta. Entonces, de alguna manera también es hacerse cargo de este escenario cambiante, diverso, hacernos cargo también de la formación integral en términos de la educación sexual, que es un tema que prácticamente no está en los establecimientos escolares y sin embargo está en la vida de las personas de una forma central, está en la vida de los jóvenes, está en la vida de nosotros humanos, y sin embargo es un tema que se elude, que no se conversa. Entonces son temas, el de la interculturalidad, el tema que tenemos hoy día también de la formación socioemocional. Yo les decía, ¿no es verdad?, en nuestra experiencia del minor iniciamos con algunas de las actividades curriculares, pero fueron apareciendo otros que son del contexto emergente. Y emergió entonces el tema de la formación socioemocional, como está emergiendo ahora, por ejemplo, el tema del ciberacoso, u otros que están apareciendo, que son temas que están en un contexto que es complejo, es cambiante, es desafiante. Y sobre ello entonces es lo que nosotros nos queremos hacer cargo desde el punto de vista de la formación continua. ¿Por qué participar en este diplomado? Nosotros creemos que el diplomado ofrece un espacio de reflexión dialógica, un espacio de co-construcción en este mundo de complejidades y que demanda, ¿no es verdad?, esta perspectiva transversal, pero también transdisciplinar. Y como decía Nolfa, nosotros discutimos mucho el tema de si colocar interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, y esa fue una discusión central. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien, y lo pusimos como perspectiva, porque entendemos que esto hay que construirlo, no es que exista, es que hay que construirla, y sin esa construcción nunca vamos a entender la complejidad del mundo actual. Entonces, si queremos que la educación sea una educación en la perspectiva de un futuro posible, como dice la UNESCO, en ese futuro posible tiene que haber una reflexión en torno a la complejidad del mundo actual. Y esa complejidad nos lleva necesariamente a una perspectiva transdisciplinar. No solo como la unión de diferentes disciplinas, no es eso, es la forma en que estamos dando cuenta, es una visión más bien de epistemológica en que cómo se construye el conocimiento, y en esa construcción de conocimiento tiene que haber una co-construcción en que la opinión del otro, la mirada del otro, la visión antropológica, cultural del otro, sea un espacio de intercambio y de diálogo, no un espacio de negación o de imposición de hegemonías, que es lo que nos ha sucedido hasta ahora.
El propósito. Nosotros planteamos que el propósito primero es como el pensar juntos en diseñar y aplicar estrategias pedagógicas basadas en enfoques de transversalidad. Y decimos basada en enfoques, ¿ah? No estamos diciendo en temas, no son temas, son visiones de mundo. Y desde ese punto de vista, nosotros pensamos, bueno, ¿desde dónde estamos mirando esto? Lo estamos mirando desde una visión de derecho, del derecho de las personas, del derecho y de la educación como un derecho fundamental, en torno al cual se articulan diferentes enfoques, ¿no es verdad? Y además planteamos en contextos socioeducativos diversos. Norfa nos hacía mención ahora de que ella ha investigado en diferentes contextos socioeducativos y creemos que eso le da una visión también al diplomado. Estamos hablando de las escuelas en recintos penales o estamos hablando de escuelas hospitalarias, estamos hablando de la acción educativa que se produce también en espacios no formales o los más llamados espacios no formales, porque hay otra discusión tanto cuál es la línea entre lo formal y lo no formal, ¿no? Porque también incluso dentro de los espacios formales se da una educación mal llamada informal, que es la interacción, ¿no es verdad?, institucional, el hecho de convivir dentro de un espacio, ¿no? Entonces, la idea es cómo aportar además a un bien común y ofrecer un mundo mejor. Y esto es una frase llena de contenido. No es decir, sin comprometernos a aportar un bien común. La educación tiene que aportar un bien común de la humanidad. Y nosotros tenemos que comprometernos con ello. Por eso es que también volvemos a los principios. En esta era de la humanidad en que hay una transformación muy grande, que estamos en una situación muy compleja, que se aceleran, digamos, los cambios, volvemos a los principios de responsabilidad, respeto, dignidad del ser humano. Por eso es que no es una palabra, es un compromiso con el cual estamos trabajando, tanto en la formación inicial como en la formación continua. ¿Y a quién está dirigido este diplomado? Consistente con este propósito. Nosotros también conversamos mucho sobre esto y planteamos, bueno, no es a los docentes, pero es a los educadores en general. Hay muchos educadores que interactúan en los espacios de los establecimientos educacionales que tienen que ver con las duplas psicosociales, que tienen que ver con orientadores, que tienen que ver con una serie de otras personas que están trabajando también en educación, como también tiene que ver con la educación en barrio, en comunidades. Esa diversidad también la queremos en diálogo. Y por eso es que nuestra invitación es a educadores, a docentes y a otros profesionales de la educación con experiencia en el ámbito socioeducativo diversos también. Esta es la competencia del perfil de egreso, para allá queremos avanzar, ¿no? Eso es lo que es nuestro punto de llegada. Desarrolla estrategias pedagógicas sustentadas en el enfoque de derechos para abordar transversalmente oportunidades y desafíos vinculados con interculturalidad, género, sustentabilidad, formación ciudadana, formación socioemocional y otras temáticas emergentes en contextos socioeducativos diversos. Y aquí están las actividades curriculares del diplomado. En la práctica son módulos, pero está nombrado como actividades curriculares. La primera es la educación como derecho humano fundamental. Y en esa actividad curricular hay dos núcleos de aprendizaje. Uno es el enfoque de derechos para la educación del siglo XXI y el segundo son temáticas transversales desde el enfoque de derechos. Entonces, en esta primera actividad curricular, en el fondo, es colocarnos de acuerdo en estos enfoques, es co-conversar, co-construir en estos enfoques y señalando, digamos, esto es lo que nosotros vemos como las temáticas transversales que hay hoy día, pero las vamos a conversar
desde el enfoque de derecho. No, no es solo temas, son temas que están entrelazados en este enfoque de derecho. La segunda actividad curricular de este diplomado es la formación integral desde una perspectiva multidimensional y compleja. Nosotros construimos esta actividad curricular pensándolo en 3 núcleos. Uno, las complejidades del mundo actual y las nuevas demandas para los procesos formativos, es decir, situarnos en el contexto. Y desde ese punto de vista, bueno, está todo el pensamiento complejo, desde Edgar Morin y otros grandes, digamos, como incluimos también ahí todos los ámbitos sociocríticos de la pedagogía sociocrítica, incluyendo lo que desde América Latina también se ha colocado como en el centro también del debate mundial. Tenemos ahora los 100 años de Paulo Freire, que también los vamos a rescatar desde ese punto de vista, desde la perspectiva multidimensional también, que es el segundo núcleo de aprendizaje. Y la tercera, y en esto muy en sintonía con lo que planteaba la decana, lo que planteaba Nolfa, la convivencia. La convivencia como el espacio, ¿no es verdad?, en el cual efectivamente se confluye desde esta perspectiva multidimensional y compleja. Porque finalmente los temas de discriminación, los temas de inclusión, los temas de estigmatización están finalmente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender a convivir. Y esa convivencia, ¿cómo debe ser? Y le pusimos nombre. Una convivencia inclusiva, democrática y participativa. Entonces, es como el segundo, el tercer núcleo de aprendizaje de esta actividad curricular. Tenemos una tercera actividad curricular que es la perspectiva transdisciplinar en contextos diversos, y ahí tenemos, por un lado, una mirada transdisciplinaria en fenómenos complejos, que ya nos hemos referido, aprendizaje y enseñanza desde una perspectiva transdisciplinaria. También está el tema del aprendizaje a lo largo de la vida, porque nosotros somos sujetos de derecho al aprendizaje. Todos nosotros, personas jóvenes y adultas, los niños desde luego, pero las personas jóvenes y adultas también somos sujetos de aprendizaje. Y eso se da a lo largo y a lo ancho de todas nuestras vidas. Entonces esa también es una perspectiva que nos produce conversación entre la transdisciplinariedad, la formación integral y esta perspectiva, ¿no es verdad?, que se da a lo largo y a lo ancho de nuestras vidas. Y por último, la cuarta actividad curricular tiene que ver con estrategias metodológicas para abordar temáticas educativas transversales. Y aquí está lo que nos señalaba nuestra Premio Nacional de Educación, el tema de desde dónde miro. Es muy importante. ¿Desde dónde estoy enunciando mi posición? ¿Cuál es mi papel? ¿Dónde estoy observando? Entonces, y eso como transformador de la realidad. La educación tiene que propender a la transformación de la realidad, en parte su misión, ¿no es verdad? El tema de las narrativas para la transformación educativa, es decir, el mirar también la experiencia y la reflexión, la reflexividad en torno a esa experiencia para poder también tener esta mirada de la transformación educativa, ¿no? Y por último, el diseño y evaluación de estrategias para la transversalidad en contextos socioeducativos diversos, que es una invitación a crear, a generar, a proponer, a compartir desde el diseño y evaluación de estrategias, ¿no? Información general, cuando iniciamos el 18 de octubre, es un día emblemático, está pensado así. ¿En qué horario? El lunes y jueves de 18:30 a 20 horas, son clases sincrónicas. También, digamos, estas clases sincrónicas van acompañadas de trabajo autónomo. ¿En qué formato? Es online. La duración total son 31 semanas, se considera un descanso de periodo de vacaciones, que va del 20 de enero al 7 de marzo. Eso es en general, y nada, yo me gustaría mucho que mis compañeras en esta co-construcción pudieran también complementar, decir o focalizar en alguna idea que no haya sido suficientemente bien expresada. Y bueno,
eso es. Muchas gracias, María Eugenia, por tu presentación. De todas maneras, ¿cierto? Dejé ahí en el chat el link para que quien estime necesario pueda ingresar y revisar con mayor profundidad la información que María Eugenia ha compartido con nosotros. Y también, si es que quieren hacer algún tipo de pregunta, pueden escribir directamente a la coordinadora a través del correo que está en la página web, o si no, ahí a donde dejé educación.continua@umce.cl. María Eugenia, Valeria Troncoso nos dice: soy profesional del PASE UMCE. Qué interesante todos los temas considerados en el diplomado. Para mí es especialmente significativo que se haya considerado el aprendizaje a lo largo de la vida, el envejecimiento de la población, y precisamente en contextos muy diversos nos trae enormes desafíos para los que hay que estar preparados en todas las áreas, entre ellas la educación. Felicitaciones por la iniciativa. Muchas gracias, Valeria, por ese comentario. Si es que no hay algún otro comentario, alguna pregunta que quieran hacer las y los asistentes. Profesor Mitchell. Sí, también insisto que si mis compañeras, veo aquí a Marcela Romero, que ha sido ha estado en la ruta también de construcción, veo a Angélica Marín, veo a Elisa Zúñiga, Patricia Monzón, que han estado acompañando este proceso y también eso si quieren complementar, ¿no? Perdón, Enrique. Sí, profesor Mitchell, usted levantó la mano, por favor. Bueno, buenas tardes y felicitaciones al equipo. Algo voy a hacer una pregunta bien práctica porque es un tema, digamos, extraordinariamente interesante lo que exponía nuestra profesora Norfi Gañez. Tiene 5 o 6 temas que son muy profundos, y felicitaciones también por el premio. Yo a veces me dan ganas de decir premio Nobel. No, en serio, el premio Nobel. Felicitaciones porque normalmente esto no se dice como una etapa muy importante en la vida de uno, pero aquí hay años de trabajo en que se involucra la familia y todas las personas, digamos, que están cerca de uno. Así que reitero mis felicitaciones, doctora Ibáñez. Bueno, con respecto a cosas más o menos concretas, ¿cuándo se va a conocer el equipo que va a dictar estos temas? Tú recién señalaste los diversos cursos, digamos, los diversos temas, porque me imagino que van a haber equipos. Y también lo otro que es súper importante, ¿cómo se va a evaluar? ¿Quiénes van a formar parte de los equipos de evaluadores de esto? Gracias. Muchas gracias, profesor Mitchell. María Eugenia, yo respondo la primera parte de la pregunta. Profesor, si usted ingresa al link que dejamos ahí en el chat, va a poder entrar directamente a la página web del diplomado y va a tener una pestaña que está en blanco, ¿cierto? Que dice equipo académico. Si usted pincha ahí, se va a desplegar el equipo académico en su totalidad para que las personas que están interesadas en postular puedan revisarlo. Y la segunda parte relacionada con la evaluación, María Eugenia, si quieres tú lo respondes en particular. No entendí muy bien, José, disculpe, es sobre la evaluación de las y los participantes en el diplomado. Eso es, ¿no es verdad? ¿No? Ya. No, una cosa bien, porque se supone que al final estos diplomados se evalúan. Y Ya. tiene que haber un equipo, digamos, que evalúa. ¿Quiénes van a formar parte de esos equipos que van a participar en la evaluación del diplomado? Solamente eso, gracias. Muy bien. No sé si la decana quiere responder también. Está Marcela Romero primero que levantó la Ya, mano, la secretaria ya. de facultad. Marcela, por favor, y después le damos la palabra a nuestra decana Solar Chistera. Nosotros en todo caso estamos trabajando con la DAC también para todo el tema de aseguramiento de la calidad del diplomado y haciendo también un proceso de seguimiento y de evaluación de todo el diseño. En estos momentos diseño y estamos
como todos ustedes saben, recién en la primera versión de implementación, pero estamos trabajando con la DAC también, con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad. Marcela, estás muteada, no te escuchamos. No sé si ustedes quieren que yo responda sobre lo de evaluación Bueno, o hago algún otro comentario. O la decana. No, bueno, yo solo puedo decir que esto es un temazo. La evaluación siempre es un tema, pero aquí nosotros estamos teniendo una perspectiva adultocéntrica. Vamos a tener profesionales, ¿no es cierto?, que tienen un bagaje y que traen experiencias, por lo tanto, no son tablas rasas. Y por tanto, nosotros efectivamente, la estructura universitaria pide, ¿no es cierto?, calificaciones y pide una estructura, ¿no es cierto?, que es que nosotros nos ajustamos a la estructura de la universidad en términos de, de tener 3 calificaciones, ¿no es cierto?, más estas sumativas, y tenemos una plataforma donde van a estar puestas. Pero eso es en términos de calificación. Lo que a nosotros nos interesa es la evaluación del proceso. Y en ese sentido, no es que sea tan abierto, pero no es una cosa estructurada, porque lo vamos a ir viviendo. Vamos a hacer una evaluación de proceso en tanto vayamos a convivir, como tenemos docencia colegiada, seguramente van a pasar, y yo creo que eso va a ser un poco en función del grupo que tengamos. Entonces, para contestar a José, estamos estructurados en los marcos de la UMCE, por cierto, pero al interior estamos trabajando con adultos profesionales, y desde esa perspectiva la evaluación es de proceso y va a estar en tanto las temáticas se desarrollen y logremos definir ciertos intereses. O sea, no es algo tan fijo, pero obviamente es absolutamente constructivo. Y eso sí sería una cosa importante que comentarte, María Eugenia, porque en el fondo como tú pides eso, yo quisiera aportar eso, que este es un grupo que trabaja sobre una experiencia que es el minor, y que el minor recoge en la UMCE toda la problemática social, ¿no es cierto?, desde el mayo feminista a la fecha. Y sobre la base de esas condiciones de contexto político y social en Chile y en el mundo, se recogen las necesidades y experiencias y se organizan en una propuesta, ¿no es cierto?, que le permita a los estudiantes de la universidad tener salir con un minor, ¿no es cierto?, que es una especialización en un área específica según sus intereses. Esa experiencia, en esa experiencia están todos los profesores y profesoras que van a participar en esta nueva, digamos, en este nuevo grupo, ¿no es cierto?, ameno de trabajo, de autoaprendizaje, ¿no es cierto?, de construcción. Y yo creo que esa es una riqueza en este diplomado. Esto es una riqueza. Vamos a construir caminos juntos seguramente, pero también vamos a compartir toda la experiencia de estos últimos, ¿no es cierto?, 6, 7 años. Y que la hemos sistematizado en una experiencia pedagógica que estamos pisando la historia. Esto no está definido ni construido, esto está construyéndose. Por eso que yo creo que este es un curso y un diploma muy interesante. Eso sería como mi aporte a propósito de lo que fuimos co-construyendo. Gracias. Muchas gracias, Marcela, por tus palabras, por la aclaración también. Antes de darle la palabra a la decana y para finalizar este webinar de lanzamiento, Francisca Tolich nos hace una pregunta. No hay problema con que postules, Francisca. Ya lo importante ahí sería poder contar con tu certificado de título en trámite, y con eso estaría ok para que usted postule a este programa de educación continua. Decana, por favor. Gracias. Yo quería contestar, quizás interpretar la pregunta que hacía José respecto al equipo académico, que yo creo que iba un poco en ese sentido, y Marcela de alguna manera lo fue contestando.
¿Qué conforma y cómo se hace la evaluación de este equipo académico para que sea parte de este minor? Yo creo que nosotros como institución ya tenemos una experiencia de trabajo en las temáticas particulares que hemos decidido ahora abordar conjunto, con una mirada transversal, pero el tema es que ya habían experiencias previas que se habían dado en la cátedra UNESCO y después en nuestro minor de transversalidad. Por lo tanto, esa experiencia con ese equipo académico la quisimos recoger ahora para compartirla con la comunidad externa de la UMCE. Por lo tanto, el equipo inicial que va a conformar estos cursos son aquellos académicos que han tenido esa experiencia y han trabajado estas temáticas y por lo tanto tienen esa experiencia acumulada, lo que no significa que dentro de las cosas que nosotros estábamos conversando que este minor se va a evaluar, obviamente, cada vez que comience, antes de que comience uno nuevo, se va a evaluar tanto por sus participantes, por el equipo académico y obviamente por quienes estamos en la organización del minor. ¿Por qué? Porque es fundamental ir viendo, retroalimentándolo y mejorándolo. Probablemente va a ser un minor que va a tener movilidad respecto a su malla, y eso va a ser lo enriquecedor. Probablemente después va a poder entrar una temática distinta y que sea contingente de abordar y pueda entrar otro equipo académico a ser parte de este minor. Queremos darle movilidad, va a implicar desafíos administrativos, sin duda, pero queremos darle flexibilidad y ir aprendiendo de manera conjunta. Ahora, sin lugar a dudas, la evaluación de eso la vamos a hacer también entre todos. Aquí hay obviamente criterios de calidad que están ya marcados institucionalmente, pero también la experiencia la vamos a evaluar académicos y estudiantes. Y me gustaría también hablar sobre la evaluación, que se habló sobre la evaluación que van a tener los cursos, los trabajos de los estudiantes, etcétera, que es otro tema. Ya se dijo algo de ello, pero lo que tenemos claridad respecto a que los trabajos tienen que ser trabajos que aporten, que tener claridad que son profesionales los que van a trabajar con nosotros, la gran mayoría tienen altas demandas de trabajo y que va a ser un trabajo también bastante situado a la realidad. No van a ser muchas evaluaciones, pero va a ser una construcción sobre temáticas que aporten con estrategias para resolver problemas situados de la realidad que cada participante tenga de su contexto socioeducativo. No sé si esa era, para ahí iba la pregunta y espero haberla contestado. No sé si hay alguna otra inquietud. Bueno, al parecer no hay más preguntas ni tampoco manos levantadas. A nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación le doy las gracias por participar en esta instancia. Agradezco enormemente la participación de la doctora Nolfa, de la decana Solange Tenorio y por supuesto de la coordinadora del programa María Eugenia Letelier. Además agradezco profundamente el apoyo que nos entrega siempre el medio educativo a través de Mauricio Flores y Denis Carrasco. Sin más que decir, queda hecha la invitación. Nos vemos el 18 de octubre. Que estén muy bien. Gracias.